encantaría poder contarles esta noche que lo peor ya pasó, como decía el venerable y ahora reaparecido expresidente Mauricio Macri. Estaba hablando de coronavirus, no de la situación económica de la Argentina, que esa siempre va peor. No. Me encantaría poder contarles que lo peor ya pasó. Me encantaría poder contarles que la Argentina está bien parada, que tiene un calendario de vacunación avanzado, que va a tener, los que les toque estar internados van a tener plasma suficiente o en todo caso suero equino hiperinmune que va a servir para que los síntomas no sean tan graves. Me encantaría poder decirles que a mitad de año vamos a estar todos vacunados, que las vacunas van a llegar. Que van a llegar, quédense tranquilos que las vacunas van a llegar. Bueno, nada de esto se los voy a poder contar esta noche. Lo que les voy a decir es que quien les minimice lo que viene les está mintiendo. ¿Sí? Recuerden que la semana pasada el presidente Alberto Fernández hizo una dudosa cadena nacional donde todos nos quedamos pensando, ¿qué quiso decir Alberto? No dijo nada. Pero las formas a veces son contenido. Esa cadena nacional donde Alberto no dijo nada, anunciaba, y así algunos lo interpretábamos, que volvía a instalarse en la agenda cotidiana de todos nosotros el coronavirus. Y es lo que está pasando. Miren alrededor, miren lo que está pasando en Brasil, miren lo que está pasando en Paraguay, en Uruguay, en Chile. ¿Por qué pensar que nosotros vamos a ser diferentes, que nos va a pasar otra cosa? Esto es lo que les vamos a contar esta noche en GPS. Argentina está cercada por la cepa amazónica, que es la que más estragos está provocando en la región. En Brasil, los estados que tienen la cepa amazónica están desbordados, con las terapias intensivas al 90%, al 100%. Piensen los lugares. Fray Ventos, en Uruguay, está detonado su sistema hospitalario. Está enfrente, un puente de por medio con Entre Ríos. Lo mismo pasa en Uruguayana, terapias intensivas detonadas enfrente de la Argentina. Lo mismo pasa en Foz do Iguazú. Lo mismo pasa en Paraguay, al lado de la tan criticada Formosa. ¿Por qué pensar que no va a llegar a la Argentina? La única ventaja que tiene hoy la Argentina respecto de la situación de crisis que hay en los demás países es que en la Argentina una parte de la población todavía se cuida. No es por las vacunas, no es por los contagios, porque no es porque haya habido demasiado contagios, porque ni siquiera eso sirve. Hay cantidad de gente que se va a volver a contagiar de coronavirus y esto también es terrible. No es que los que ya lo tuvieron pueden decir, bueno, está bien, a mí no me va a contagiar, no. Las nuevas cepas no solo contagian a los que ya tuvieron, sino que escuchen bien, porque este va a ser un dato preocupante que les va a contar el doctor Salemi más adelante. Hay médicos hoy acá en Buenos Aires, en un municipio del conurbano, médicos que tenían la primera y la segunda dosis de la vacuna Sputnik, que tienen anticuerpos en sus análisis de sangre y sin embargo están contagiados de COVID. ¿Cómo es posible? No es que la vacuna estaba vencida y que les inyectaron agua, y le pusieron una vacuna de aire, no. Tenía la vacuna que se dieron era buena, se dieron las dos dosis como corresponde y aún así se contagiaron de COVID. Hay cepas nuevas que no están funcionando, que están funcionando y las vacunas no están protegiendo. Todo esto es lo que se va a venir. Las escenas de lo que está pasando en Brasil, en Paraguay, no nos creamos tan importantes, no nos creamos tan diferentes, no nos creamos tan europeos, muchachos. Y si quieren pensar en Europa también. Miren lo que pasó, lo que está pasando en España, en Francia, en buena parte de los lugares europeos con los que nos gusta compararlos. Bueno, ahí también están detonados de casos y sin vacunas. Tal vez tengan un poco más de vacunas, pero aquí sí vale una reflexión sobre la manera y la mano blanda que tuvo el gobierno a la hora de tratar y negociar las vacunas. ¿Se acuerdan de Pfizer? Hizo acá el mayor de los testeos, el mayor de los ensayos de fase 3, hizo acá en Argentina, el laboratorio Pfizer. Ni una sola vacuna de Pfizer vino a la Argentina. Echaron a correr la versión a través de sus lobistas de que les habían pedido plata, que les habían pedido una coima. No, después lo que se supo, y se supo por otros casos, por la prensa internacional, que gracias a Dios leemos y es una prensa que está fuera de la grieta, se supo que Pfizer pedía condiciones imposibles de cumplir porque era una manera de reservarse las vacunas para los que ellos se las querían dar, o sea, para Estados Unidos, para el Reino Unido o para los países que fueran aliados estratégicos. Las vacunas hoy por hoy son un insumo geopolítico.
No nos engañemos, las vacunas, el que maneja las vacunas maneja la economía de los países. Fíjense lo que le pasó a Italia. Italia descubrió un tesoro de 29 millones de vacunas de Oxford AstraZeneca. Y ahora el laboratorio AstraZeneca anda diciendo, no, se habían fabricado en Holanda, las habíamos mandado a Italia porque se las íbamos a dar al sistema COVAX, o sea, al sistema de la OMS y de la Fundación Bill Gates para que las repartiera entre los países pobres. Zaraza, eran vacunas que iban a terminar en Reino Unido y esto es lo que sospecha la Unión Europea, que les están, lo que era antes la Unión Europea, después de Brexit, Inglaterra, como financió parte de la vacuna de Oxford, se lleva las vacunas y se las dan a ellos primero y ni siquiera le importa lo que vaya a pasar con la Unión Europea, que todavía sigue siendo de alguna manera sus socios comerciales. Cuando les digo la mano blanda de la Argentina, también corre para la vacuna de Oxford. La vacuna de Oxford, nosotros se lo venimos diciendo hace meses, se fabrica acá en Pilar, se fabricaron al menos 18 millones de dosis de vacuna. Imagínense lo que sería la Argentina hoy con 18 millones de vacunas ya dadas, ya inoculadas o seguras, aseguradas. Imagínense lo que sería este país. Ahí sí podríamos, yo les podría dar buena noticia y decir, muchachos, no se preocupen por la segunda ola, porque lo que se viene ya vamos a estar vacunados, vamos a poder enfrentarlo de otra manera. Las vacunas que se fabricaron en la Argentina partieron con rumbo desconocido y todavía nos siguen diciendo que bueno, que van a venir, pero no se sabe y se va demorando y se va demorando. En concreto, las vacunas, dicho por el propio Hugo Sigman, el dueño del laboratorio que la fabrica acá, al diario El País de España, están en Estados Unidos, pero Estados Unidos no usa la vacuna de Oxford. Entonces, ¿dónde van a terminar? Se va a dar la situación grotesca por la cual las vacunas argentinas van a terminar en el Reino Unido, por ejemplo. Habemos producido nosotros vacunas para que terminen en el Reino Unido. No se sabe, no aparecen las vacunas y el gobierno quedó como un gobierno de mano blanda. En Europa están discutiendo y lo están haciendo todos los países. De acá no salen las vacunas. Así nomás es como está planteada la cosa hoy. La India, frente al aumento de casos, que dijo, muchachos, la vacuna, aquella vacuna de Oxford que en la versión india se llama Covishield, ¿saben qué? No sale más de India. Ellos la fabrican y dijeron, no, ¿saben qué? La vacuna se queda acá. ¿Por qué? Porque no hay manera de demostrar que se están incumpliendo los contratos. El incumplimiento de contrato está hecho ya con la demora. A la Argentina le iban a dar a partir de marzo una cantidad de vacunas que iban a venir envasadas de México, nunca vinieron. Esto que hoy puede ser bueno, no vinieron, está bien, qué lástima, ya van a venir otras vacunas. Ahora es así. En 2 meses, cuando haya, no sé, 20.000 casos por día o más, cuando haya muertos, alguien se va a preguntar, che, ¿para qué carajo fabricamos unas vacunas acá si terminaron en cualquier parte del mundo y no llegaron, o si llegaron, llegaron tarde? Estas son las cosas que hoy no se ven, pero en algún momento alguien se las va a preguntar. ¿Por qué el gobierno no se puso firme y dijo, señores, ¿saben qué? Las vacunas se quedan acá. No, pero le falta embotellar, no importa. Traeremos la manera de embotellar las vacunas porque hay otros laboratorios que la pueden embotellar y no las dejamos ir más. Eso es lo que hacen los gobiernos serios cuando tienen un problema grave. Argentina enfrenta un problema grave, enfrenta la segunda ola y la segunda ola nos va a agarrar mal parados. Hasta ahora solamente tuvimos el milagro de que una parte de la población todavía se cuida más que buena parte de la población de Paraguay, que buena parte de la población de Brasil, que buena parte de la población de Chile o que buena parte de la población de Uruguay. Es lo único que nos estuvo salvando. Pero no hay por qué pensar que la segunda ola, que está hackeando a todo alrededor nuestro en América Latina, que ha hackeado a Estados Unidos y que ha hackeado a Europa, no nos va a poner a nosotros contra las cuerdas. Me gustaría poder darles buenas noticias. Me gustaría poder decirles lo peor ya pasó, pero nada de esto es verdad. Lo que viene es muy jodido. Y hoy mismo los casos que la semana pasada estaban en 6.000 y después estaban en 8.000 y hoy están en 12.000. El doctor Salemi también les va a contar lo que ve él en las terapias intensivas, lo que ve él en las guardias, lo que se está viendo. Entonces prepárense para ver pibes contagiados, prepárense para ver terapias infantiles con casos de coronavirus, prepárense para ver gente joven que se muere sin saber por qué. Quien les diga otra cosa les está mintiendo y en esto también el gobierno está faltando a la verdad.
porque no está diciendo. Claro, siempre aparece el asesor de imagen que te dice, no, no hay que dar malas noticias, mejor que la den los ministros. Lo que hace un líder es ponerse por delante de la situación y así, ¿saben qué? Lo que viene es una mala época y hay que cuidarse mucho. Pero claro, eso es traer malas noticias y la gente está afuera en los bares tomándose una cerveza y ¿cómo le vas a decir que se va a contagiar? Espera que se contagie. Y eso está mal. Es casi, les diría, negar la realidad o por lo menos venderla cambiada. Si sabemos que lo que viene va a ser parecido a lo que está pasando alrededor, lo único que puede hacer honestamente es avisarle, decirle, muchachos, cuídense, porque lo que viene es peligroso. Bienvenidos. Esto es GPS. Total de 29 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca se encuentran bloqueadas en la planta de la farmacéutica Catalent en Anagni, cerca de Roma. Las dosis, listas para ser exportadas, han sido halladas por las autoridades italianas tras una investigación iniciada por recomendación de la Comisión Europea. Los lotes de vacunas almacenados en esta planta italiana cercana a Roma no son una reserva, según ha afirmado la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca, quien mantiene su compromiso de entregar 10 millones de dosis a la Unión Europea en marzo. Son 3 veces más de las que se han entregado en nuestro territorio y no se están cumpliendo los acuerdos firmados con la Comisión Europea. Primera responsabilidad, por supuesto, del laboratorio. Segunda responsabilidad del gobierno de los Países Bajos, porque han salido de su territorio rumbo a Italia. Es evidente que la Unión Europea fracasó estrepitosamente en la negociación con las farmacéuticas que habían anunciado el desarrollo de vacunas contra el COVID. Pero tratar de solucionarlo ahora con proteccionismo, prohibiendo las exportaciones de vacunas producidas en Europa o amenazando a los laboratorios, servirá de poco. La Unión Europea ha habilitado a los países para retener envíos si no se están cumpliendo con los compromisos firmados. Recién hablábamos sobre lo que está pasando, el incremento de casos. La discusión sobre si la segunda ola ya llegó, está llegando, viene, es una discusión de borrachos, francamente. Lo cierto es que lo que se ve es el aumento de casos y vos lo ves también, Rodrigo, en lo que está pasando en las guardias, ¿no? Sí, la verdad que, Rolando, es llamativo, es notorio el incremento de las consultas pediátricas. Eso también O sea, que ya está atacando a los pibes. Y hay un aumento de las consultas pediátricas en las guardias. ¿Sí? Eso es lo llamativo y obviamente que... Claro, en el listado de casos no se dice si es un pibe o si no es un pibe. No, no te da edad, pero eso después lo vamos a ver desglosado. Lo que sí es notorio es cómo se está empezando a incrementar el ingreso a las terapias intensivas, que viene de la mano con la cantidad de contagios. Más allá de que se hagan mayor cantidad de testeos, hay mayor cantidad de contagios, que es lo que venimos diciendo siempre. Si haces más testeos, más casos vas a encontrar y lamentablemente esos pacientes van a ser diagnosticados de coronavirus y más rápido van a ingresar a la terapia. Vos me contabas que estás viendo gente que espera hasta último momento para ir al sanatorio y que están entrando directamente a terapia. O sea, eso quiere decir que se pasaron un tiempo contagiando. O contagiando o aislados. Venían con diagnóstico positivo, ¿sí? Y retrasaron la consulta en la guardia justamente para tratar de evitar el tema de la internación y terminan directamente en terapia. Me pasó justamente hoy, sin ir más lejos. Hoy me pasó que desde la casa vinieron y terminaron la pareja, ¿sí? Lamentablemente. O sea, pero lo normal es que si vos vas es porque no estás saturando bien, pases a una sala común y después pases de sala común a terapia. Eso sería lo común, lo que nosotros generalmente decimos que hay que consultar ante los síntomas, hacerse el testeo, pero lamentablemente la gente está esperando hasta último momento. A ver, y la realidad mundial no es que estamos alejados, nos está empezando a golpear. ¿No te parece notorio que justamente en uno de los 3 testeos, si vos, en las medidas que dio el gobierno, si vos sos un caso positivo al ingresar al país, vos tenés que pagarte el testeo de secuenciación genómica? ¿Por qué te pensás que es eso? Por las variables. Temor a las nuevas variantes. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo es esto de que hay médicos que tienen las 2 dosis de vacuna Sputnik y están contagiados? Mira, hoy charlaba con un secretario de salud de un distrito de acá del conurbano. Me contaba que tenían 3 profesionales de la salud en un estado complicado, que se les habían otorgado las vacunas, 3. Con vacunas completas, con el esquema completo, con anticuerpos. O sea, se dieron las 2 dosis de vacuna Sputnik. Sí.
Se hicieron el test de anticuerpos porque tenían los anticuerpos. Tenían los anticuerpos, se contagiaron. ¿De qué? ¿De COVID? De COVID, de coronavirus. Entonces, lo que hicieron fue mandar al Malbrán estas tres secuenciaciones para evaluar el temor que tienen muchos que sea una de las cepas conocidas que ha venido de alguno de los países, como por ejemplo el Reino Unido o Brasil, la cepa tan temida, la P1 de Manaus, o que sean nuevas variantes que no conocemos. Vamos a tener una cepa gaucha, lo que nos falta. No, esperemos que no, ojalá que no, y que sea una cepa que no conocemos y que esquive a la vacuna. Quiero sumar aquí a la conversación a Walter Gúberes, analista internacional, amigo, y... ¿Qué está pasando con la batalla de las vacunas hoy? Bueno, yo escuchaba un poco tu editorial cuando entré al estudio. En el caso de Europa, la batalla es feroz. No llegué a escuchar la primera parte, pero el nivel de confrontación que hay entre los viejos rivales que en una época fueron Francia y Gran Bretaña, hoy está, digamos, a un paso de una declaración de guerra. No se tiran con misiles, sino con jeringas, pero bueno. Claro. Bueno, Macron ha salido muy duro, por un lado, a hablar digamos, del papel de Rusia y de China, pero también a criticar muy duramente a los británicos, cosa que los británicos no están muy dispuestos a soportar por parte de un francés. ¿Lograste entender qué fue lo que pasó con esas 29 millones de vacunas, casi 30 millones de vacunas que encontraron en Italia? Rolando, siempre que alguna cosa es escasa, hay un mercado negro para un bien que es escaso. A ver, digo, esto vos lo sabés bien, cualquiera que ha hecho un poco de periodismo de investigación lo sabe. También hay han aparecido vacunas falsas también, ¿eh? Hay casos en Honduras de vacunas falsas. Bueno, ayer desmantelaron en Brasil una red que unos tipos que querían venderle al Estado brasileño, era una peli, era para hacer la gran estafa, le iban a vender al Estado brasileño no sé cuántos millones de vacunas falsas, todo fraguado. Rolando, hay empresarios justamente en Brasil, en la zona de Santa Catarina, que se han vacunado, ellos y la familia, a un costo, de hecho salió la folia, a un costo de $600 cada una de las dosis de Pfizer. ¿Y eran buenas? Sí, eran buenas, eran reales. Sí, $600 pagaban la dosis y tenían acceso a la vacuna. Empresarios y políticos de Santa Catarina, es una información de la Folia del día de hoy. O sea que ya se consigue, a $600 la vacuna en mercado negro. 600 reales, perdón. Reales porque fue en Brasil. Digamos, estamos digamos, el nivel... hoy la Cancillería Argentina sacó un muy buen informe internacional sobre la cantidad de vacunas que cada país compró y cuántas recibió. Sí. Y la verdad que es demoledor el informe. Están cagando a todo el mundo. Digamos, a todos de manera bastante pareja, te voy a decir, bastante democrática en el sentido que está todo perjudicado todo el mundo. Digamos, desde países periféricos hasta países centrales. Ahora, falta también yo creo que no hay una toma estamos un poco todos navegando en el Titanic y la orquesta sigue tocando en el sentido de que no hay conciencia de que, por ejemplo, va a haber que racionar las vacunas en el sentido de que la idea esta de utilizar la mayor cantidad de primeras dosis es de una manera elegante. Walter, de explicar, ¿te puedo agregar un dato a lo que estás diciendo? ¿Vos sabés cuál fue la empresa que más vacunas tenía concebidas para otorgar? Justamente eran 1.360 millones de dosis y la que más incumplió. ¿Cuál? AstraZeneca. Bueno, pero si yo no te... La anglo-sueca justamente con la que se asoció el gobierno para producirla acá. Claro, bueno, digamos, ahí hay una explicación técnica, digamos. La vacuna AstraZeneca tenía la supuesta ventaja, estamos hablando siempre de supuesto, o de lo que prometieron, de que estaba, por un lado, avalada por la Universidad de Oxford, por otro lado, se iba a fabricar a precio de costo. Y para recordar un poco la historia, porque si no, no entendemos nada, ¿por qué terminamos mandando la materia prima a México? El asunto fue así. Cuando la fundación de Bill y Melinda Gates recaudaron fondos para la vacuna de AstraZeneca Oxford, el magnate mexicano Carlos Slim dijo, yo pongo $40 millones, pero la vacuna se hace en América Latina. Las condiciones para hacerla las tenía en la Argentina, pero evidentemente Slim no se quiso perder el minuto de gloria, de que el embalaje final saliera de México, y así terminamos todos en esta situación donde
Las vacunas están en Estados Unidos. Las vacunas han... No, pero yo creo que es una situación realmente muy comprometida la de Sigman, porque él ha admitido, casi que de motu propio, en el diario El País de Madrid, que él desvió las vacunas. Es decir, las vacunas desde la Argentina, hasta donde yo tengo entendido, salieron rumbo a México, no salieron de aquí rumbo a Ohio, que es donde terminaron. Salieron rumbo a México y de México las mandaron claro, a Estados Unidos. Ahora, ¿sabés lo que...? Explícame cómo terminamos nosotros dándole vacuna a Estados Unidos. No, pero hay otro agravante. Que tampoco la usan. Claro, todavía no, primero, en Estados Unidos no está aceptada. Sigman dice que la mandó a una factoría de AstraZeneca. En Westchester, Ohio. En Ohio, evidentemente por orden de AstraZeneca. Ahora, ¿cuál es el agravante? Que esta misma semana otro laboratorio mexicano fue el primero en envasar otra vacuna, es decir, que necesitaban los mismos insumos, y ese otro laboratorio de México consiguió todos los insumos que el laboratorio contratado por Carlos Slim vino aduciendo de que no se conseguían insumos. O sea que el vidrio y los viales se conseguían en México. Otro laboratorio, concretamente te digo, es la vacuna CanSino, que es una vacuna hecha por Canadá y por China. China. Y este laboratorio se proclamó el primer laboratorio latinoamericano que ha envasado una vacuna en el mismo México donde... Bueno, nosotros contábamos con Rodrigo que hubo laboratorios que se presentaron aquí a decir, che, nosotros podemos envasar la vacuna. Acá la vacuna esa que están fabricando en Pilar y que falta en la Argentina, la podemos envasar nosotros. Sí, y no el gobierno solamente le dijo eso, no. Sino también que se ofrecieron de manera gratuita a envasar la vacuna. Decir, a ver, deje la vacuna acá, nosotros nos ofrecemos a finalizar el proceso, a envasarla y a distribuirla en Argentina, que después, bueno, es una vacuna de fácil distribución porque justamente la temperatura... ¿Se sigue no fabricando necesita... acá? Seré curioso. Se sigue fabricando. Sí, se sigue fabricando. En ¿La Life Science, seguimos sí, mandando claro. a los Estados Unidos? No hay otra información. Perdón, eso era otra cosa. No, bueno, porque pero para hacer los actos, van todos y anuncian cosas. Después nunca más se supo más nada. Bueno, Todo se hace yo por eso te decía bajo cuerda ahora. Yo por eso te decía que hay una cosa que para mí es un agravante. Si las vacunas siguen, digamos, primero que se debería suspender la salida. Vamos a empezar por ahí. Segundo, es un agravante si las vacunas salieron para México y después fueron redirigidas. Porque entonces, digamos, hay algún tipo de delito en ese contexto. Porque la otra cuestión es la siguiente. Estados Unidos a lo mejor no las usa, pero a lo mejor no las deja salir. Claro. Es que las va a usar porque ya finalizaron el estudio, hicieron la presentación, dieron casi un 80% de eficacia y están próximos a tener la aprobación de emergencia de la FDA. Por eso. Ellos están asegurando el stock, tienen... ¿Y vos te imaginás que van a decir, sí, estas vacunas son de Argentina, vayan para allá? No, eso olvídate. Porque digamos, ahí hay leyes federales y AstraZeneca va a decir pelito para la vieja. Obvio. Ahora, justamente... Está bien, pero nosotros, como se decía antes, somos el hijo de la pavota. Fabricamos la vacuna, la mandamos para Estados Unidos. Espera, quiero sumar aquí a Juan Carlos Giordano, diputado de Izquierda Socialista. ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Ustedes qué quieren hacer? Bien? ¿Dicen que se puede hacer otra cosa? Claro. Hay una tercera posición, que es la que levanta la izquierda y el Frente de Izquierda Unidad, opuesta a la del gobierno. Bueno, Juntos por el Cambio no podemos hablar. La verdad que Patricia Bullrich, lamentable. Privatizar la vacuna, si tenés $100 te vacunás, deplorable. Pero vamos a lo del gobierno. Yo creo que el gobierno tiene una gran responsabilidad. Alberto Fernández. Alberto Fernández no ignora todo lo que está haciendo Sigman. No ignora lo que está haciendo Carlos Slim. Él estuvo en México, estuvo en el laboratorio de Carlos Slim cuando salía. En el laboratorio Liomont. que había millones de dosis producidas en Garín, provincia de Buenos Aires, en ese laboratorio, y en ese laboratorio ya decían que no había envase, que no había insumos y todo lo demás. Entonces estamos presentando con... Perdón, disculpame una cosa, Giordano. Hay que agregar que el laboratorio ese tuvo 185 objeciones sanitarias. En una cloaca, en un laboratorio. Bueno, pero por eso, porque son unos delincuentes. ¿En qué sentido? Hay un negocio tripartito. Hugo Sigman, que es un millonario, amigo del gobierno de Alberto Fernández, el otro delincuente, Carlos Slim, que es un magnate multimillonario, y AstraZeneca, que tiene la patente. Entonces,
En el medio de la posibilidad de una segunda ola, en el medio de que el doctor Eugenio Semino hizo un tuitazo, un ruidazo el día sábado, porque diciendo se nos están muriendo en silencio los mayores adultos. Es una 24 inmoralidad, millones. se fabrican las vacunas acá y nosotros se van para afuera. tenemos el dato que son 24 millones de dosis, pero no importa. 24, 18, 20 millones de dosis por mes que se destinan a Slim, porque decía que tenía el frasquito y le iba a poner la etiqueta, el fraccionamiento. Tampoco tenía el frasquito. Pero acá, lo que hay bueno, por eso en buena hora nosotros tenemos una opinión de izquierda socialista del Frente de Izquierda, pero en buena hora de que empiezan a aparecer científicos profesionales, como el doctor, por ejemplo, Medardo, que Walter lo conoce, Medardo Ávila Vázquez, es funcionario inclusive del gobierno de la ciudad, de salud en su momento. ¿Qué dice? Hay que incautarles las dosis a Sigman. ¿Se puede eso legalmente? Espera, ¿se puede, doctor Rodi Vélez, ¿se puede incautar eso? Sí, en realidad lo que se puede... Se puede comprar, porque además, no es que las estaban regalando, las estábamos comprando. Se pueden expropiar. A ver, la ley de expropiación lo que dice es que justamente cualquier bien que sea de utilidad pública, y vaya, si las vacunas contra el coronavirus lo son, bueno, puede ser objeto de expropiación, que tendrán que pagar el valor correspondiente y demás, porque la expropiación no es que te sacan algo y... No que te lo chau, confiscan. no. Claro. No, La ley de emergencia sanitaria que justamente avala al Ministerio de Salud a tomar decisiones como la aprobación de emergencia de una vacuna, ¿no también prevé este tipo de situaciones? A ver, en realidad la expropiación tiene que haber una ley del específica. Congreso que justamente declare de utilidad pública la vacuna y a partir de ahí sí podés hacer una ley de expropiación de las vacunas que se están aunque produciendo sea en Pilar. prohibir la exportación, que es lo que está haciendo la India, ¿o no? Digamos, por un lado, se puede prohibir la exportación, pero tampoco es necesario expropiar. Se puede requisar la vacuna, porque en situaciones de emergencia se pueden requisar medicamentos cuando son... Lo están haciendo de utilidad todos los pública. países del mundo. Exactamente. Hasta la propia India lo está haciendo, que es el principal proveedor. Recordemos qué pasó con muchos vuelos sanitarios que fueron requisados Claro. cada vez que aterrizaban Claro, en un y esto país. ahora puede ser una discusión teórica, pero cuando empieza a haber muerte por la segunda ola, deja de ser una discusión teórica. Hacen falta la vacuna. Yo creo que ya no es... Rolando, yo no creo que sea tan teórica porque justamente, digamos, además estamos frente a una empresa que, digamos, ha hecho del incumplimiento la regla. Digamos, no es que el caso argentino, claro, no es que el caso argentino es el único en el mundo, sino que AstraZeneca ha tenido problemas desde un comienzo, ha tenido problemas inclusive con la fase 3. Hace 3 días atrás reconocieron que en realidad la vacuna tiene 3 puntos menos de eficacia de lo que decían originalmente. La confiabilidad en España de la vacuna AstraZeneca está muy baja respecto de las otras vacunas. Es decir, y bueno, esta historia, lo que vos mencionabas, en Italia se han dado varios casos. Se ha dado, por un lado, la aparición de estos 29 millones de dosis, pero también se dio la prohibición por parte del gobierno italiano de una exportación a Australia de AstraZeneca. Es decir que evidentemente... Están flojos de papeles en varios lugares. Claro. ¿Ustedes pudieron ver el contrato con la fábrica de Sigman? ¿El gobierno lo mostró? Si lo piden. No, son contratos secretos, confidencialidad. Lo que se sabe es que el gobierno... Pero se pagó. 22 millones de dosis. Ah, se compraron. 24 millones de dosis se van para el exterior y no hay una vacuna de AstraZeneca, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Claro. Si uno abre la página de Hugo Sigman, de Insud Pharma, dice una empresa modelo, estuvo el presidente Alberto Fernández en la inauguración, una empresa modelo, tenemos contrato con 40 países del mundo. Es como decirte, un empresario nacional y popular, emprendedor el hombre, porque está con el agronegocio y está a favor del acuerdo con las fábricas de cerdos a China. Ahora imagínate, cuando le preguntan, ¿es una gran oportunidad la vacuna? Y sí, es una oportunidad de grandes negocios. Ahora, el negocio es tremendo, porque nosotros todos le pagamos por el gobierno nacional 22 millones de dosis. Las dosis se producen en Garín. Los 200 profesionales de la salud, entre ellos FESPROSA, que son la Asociación de Profesionales de la Salud, dicen, estamos en una emergencia nacional. Es una vergüenza nacional que un gobierno que dice, si uno lo escucha a Alberto Fernández, la vacuna tiene que ser un bien público mundial, ¿cierto? Bien público. Y dice el rol del Estado.
Ahora, el rol del Estado coreano, si hiciera falta una ley para declarar de utilidad pública al laboratorio Max Bien de Insud, la va a tener en estas horas porque nosotros estamos presentando como el único bloque del Frente de Izquierda Unidad una ley para que se declare de utilidad pública el laboratorio de Sigman y para que los Pero es el profesionales... amigo del gobierno. ¿Cómo? Y sí, claro, bueno, por eso. No haría falta eso, no haría falta porque tendría que haber una emergencia. Ahora, hay profesionales que dicen, nosotros los envases los hacemos todos los días para un montón de medicamentos. Pero no hace falta, Por eso. no hace falta declarar de utilidad pública. Hay un montón de laboratorios en Argentina capacitados. El problema acá laboratorios es, públicos. El problema acá, públicos y privados. El problema acá es el tema de que son elementos biológicos de difícil producción. Una vez que se logró justamente la producción en serie, hay que mantenerlas. Vos decís que ya se pagaron las dosis, las 22 millones de dosis. O sea, ¿Y estamos hablando de que AstraZeneca por qué? ¿Se pagaron casi 100 millones de dólares? Hicieron contratos millonarios. Pero la producción mundial de AstraZeneca, ¿por qué hizo compromiso que le pagaron y la Unión Europea dice no, pero te vamos a allanar? ¿Por qué? Porque pagaron. Está todo secreto. Pero la es la Argentina, ¿ya se pagaron los 100 millones de dólares? Y sí, eso es lo que dicen todos los medios. Nosotros no tenemos acceso. A mí, esa parte a mí no me consta porque además Sigman, estoy diciendo lo que Sigman dice, que él dice que él ha sido contratado no por el gobierno argentino, sino por AstraZeneca. Claro. Por eso, ahí hay una... Pero AstraZeneca debe haberle vendido a la Argentina. ¿Y quién le pagó? ¿Y si Argentina no pagó a Insud, le pagó a AstraZeneca? Por eso digo, pero está bien. Lo que AstraZeneca está haciéndose un colchón de miles de millones de dólares, haciendo un ofrecimiento de dosis que después no llegan, y nosotros somos una semicolonia. Porque en Garín producir para AstraZeneca que no haya una vacuna acá es tan obsceno que es increíble. Es tan obsceno que es increíble. ¿Por qué estamos hablando de lo que va a pasar con las vacunas y por qué la penuria de vacunas se va a convertir en un tema angustiante de acá a cuánto? ¿Un mes? 2 meses, porque está creciendo el número de casos. Claro, cuando era verano y había pocos casos, dice, bueno, está bien, llegarán las vacunas. Si no es la de AstraZeneca, será la rusa, si no, será la china, pero las vacunas llegan con cuentagotas y lo obsceno es que acá se fabrican y se van para otro lado. Esta vez si lo entendemos. Mientras tanto, ¿por qué pensar que somos diferentes? ¿Por qué pensar que no nos va a pasar lo que está pasando en Brasil, en Chile, en Uruguay o en Paraguay? Paraguay atraviesa el momento más difícil de la pandemia. Los números siguen incrementándose día a día. Médicos y enfermeras exhaustos. Un año después de haber iniciado, la pandemia ha doblegado al sistema sanitario en Paraguay. Las unidades de cuidados intensivos del Hospital de Clínicas en la capital, Asunción, han llegado al límite de sus capacidades. En estos momentos estamos viviendo uno de los picos más importantes de toda la pandemia, con ocupación total de camas prácticamente en todo momento. Las camas de terapia intensiva se agotaron en Paraguay. Las autoridades informaron que el país alcanzó este fin de semana un 100% de ocupación, mientras se evalúa ampliar la capacidad de atención médica. Los insumos escasean ante la alta cifra de pacientes cuyos propios familiares a menudo deben asumir gastos que le corresponderían al Estado. Tenemos un 40% de positivo de los testeados diarios. El sistema sanitario altamente precario está con colapso del mismo, tanto a nivel público, previsional y privado. Son las condiciones en las que estaban siendo atendidos pacientes con COVID positivo aquí en el Hospital de Clínicas. Fíjense, en sillas de madera, algunos en sillas de rueda, y de esa forma han pasado no solo horas, sino que días también, porque mucha gente tuvo que amanecer de esa manera. Y si miramos un poco más en detalles estas fotografías, van a ver que son pacientes, reitero, con COVID positivo y que están conectados a oxígeno y a suero. Hemos escuchado de todo en todo este año que llevamos lidiando con el coronavirus, pero pocas cosas tan duras y tan cercanas como las que nos llegan de Paraguay. Gente que tiene que transitar la enfermedad en un banco de madera, con un suero, y que se organizan donaciones populares de sillones. Escuchen esto, la gente dona sillones para los tipos que, como ese señor que ustedes están viendo ahí en el fondo, aquí detrás,
está transitando la enfermedad, esperando una cama en los hospitales en Paraguay. Pero en pocos lugares vamos a escuchar de que hay un presidente que está virtualmente prófugo. Presidente Abdo Benítez, presidente de Paraguay, después de una cantidad de manifestaciones, casi que se dio a la fuga, desapareció de los lugares que solía frecuentar, no dio la cara. Los anuncios de nuevas restricciones, de cuarentena que hay en Paraguay desde ahora hasta la Semana Santa, lo tuvo que dar el ministro de Salud, algún funcionario, porque el presidente no aparece. ¿Sabes cuál es el chiste que circula en Paraguay? No. Justamente le dicen Pascua porque no se sabe si cae en marzo o en abril. Bueno, ahí está. Todas estas cosas yo se las escuché contar a Renato Talavera y quiero que me agregue más. Está en Asunción. Renato, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Saludos para vos y todos los compañeros. Bien. Contanos cómo está la cosa ahora. ¿Se siente ya la cuarentena, el cierre de la gente? Estamos ya a lo que sería prácticamente 1 hora y media de las nuevas restricciones, prácticamente las restricciones más duras, luego de un año prácticamente de pandemia, COVID-19. Solamente para mostrarte un poquitito el panorama, mucha policía en la calle, justamente para tratar de que la gente que no es asexuada no circule. 9 días, ¿por qué? Porque se va a tratar de cortar la circulación del COVID, que está siendo totalmente fuerte y letal en Paraguay, teniendo en cuenta de que estamos cercados prácticamente por la cepa de Manaus, la P1. Como estaban informando, justamente en el material hablamos de una ocupación de 100% en unidades de terapia intensiva. Para aclarar, el del 100% de personas que pasa de que contraen COVID, el 90% aproximadamente se recupera. Pero, ¿qué pasa con ese 5%? Va a los hospitales en masa, el sistema de salud es bastante precario y vemos lo que estábamos observando, valga la redundancia, que la gente se interna en los bancos. Y atención con este dato que es bastante interesante seguramente para la Argentina, que el 69% de los internados en unidades de terapia intensiva son jóvenes, menores a 50 años. Claro, esto es lo que nosotros... A ver, Renato, en función de lo que vos contás desde hace una semana, nosotros estamos mirando atentamente lo que pasa en Paraguay, porque la cepa amazónica está acá. Por lo menos hoy, por ejemplo, se vio con mucha preocupación el incremento de casos en la provincia de Córdoba. Digo, más de 1.100 casos. Y entonces todos están mirando que ya se sabe que en Córdoba hubo un tarado que vino, no se aisló y contagió a como 15 personas y a partir de ahí se difundió la cepa amazónica. Esas cosas son las que están sucediendo acá y ustedes son como el espejo de lo que puede pasar, porque en Paraguay no hace frío, no se puede decir que sea por el invierno, y sin embargo lo que ustedes ven a través de la cepa amazónica es eso, contagio de jóvenes, contagio de gente a pesar de que haya ventilación, porque supongo que allá en Paraguay las casas están con las ventanas abiertas, no hace frío, igual se contagia la gente. Prácticamente hablamos de un 40% de incremento de casos en este mes a nivel nacional. Asunción y Central, el departamento que sería como el cono urbano de la capital, prácticamente está colapsado. Hablamos prácticamente de personas que van hasta el hospital, a los hospitales que están siendo contenidos, a los que tienen que contener al COVID, y llevan prácticamente de última a sus parientes con COVID. Y también hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que llevan a sus parientes también tienen COVID. O sea, si uno va al hospital, prácticamente es un caldo de cultivo de COVID. Claro. Hoy el Ministerio de Salud informó de que ahora mismo hay un poco más de 92 personas que no tienen cama de terapia intensiva. ¿Qué esperan? Una de dos, que se recupere una persona y salga y dé un lugar, o lastimosamente que muera. Los médicos afirmaron de que están teniendo que decidir quién vive y quién no. Contá cómo es eso de que van a comprar los medicamentos que vienen de contrabando desde Argentina a la frontera. Justamente en estos días salieron varios informes periodísticos locales donde señalaban acerca de una organización en distintos hospitales donde iba una persona y realizaba, recogía la lista de medicamentos, iba hasta la frontera y ahí a través de una farmacia de Clorinda traían los medicamentos de contrabando. Hoy, adelantando, o sea, agregando algo al relato de toda esta semana, Rolando, hubo todo un escándalo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que estaban comprando medicamentos de esta farmacia de Clorinda hoy se encontraban con la noticia de que ya no pueden comprar por una cuestión
de que salieron informes periodísticos. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas dicen, nos niegan el único lugar donde podíamos comprar porque los medicamentos no tenemos en los hospitales públicos y prácticamente esto generó todo un revuelo hoy en Paraguay. Hasta hace poco estaban comprando el contrabando porque les salía más barato comprar Misolilan, Atracurio, de Clorinda, porque hoy el Estado paraguayo no puede proveer esos medicamentos. La crítica al gobierno de Abdo Benítez es porque no fortaleció el sistema hospitalario, porque se confió que iban a llegar las vacunas y no llegaron, porque está al borde de la renuncia, lo tienen. Justamente se había salvado un juicio político. La última vez que habló a la población fue el 6 de marzo a través de un mensaje grabado, luego de distintas movilizaciones ciudadanas donde pedían su renuncia. Se salva el juicio político. Hoy habló en la reunión de Mercosur. A la ciudadanía no está hablando de qué pasa. El Paraguay, como todos los países de la región, se endeudó. Contrajo una deuda de más de 1.900 millones de dólares donde prácticamente fue a mantener el Estado, o hablamos de sueldos de personas que están en este sistema. Había un fondo destinado a salud, no se realizaban las inversiones correspondientes y resultados a la vista. Prácticamente hablamos de que las personas van a los hospitales, no tienen camas, se internan en los bancos, y la semana pasada una campaña masiva de donación de sofás, por ejemplo, para que la gente por lo menos no esté en el banco, esté sentada en un sofá. Y hablamos de donaciones de propios paraguayos de vuelta, y hablamos de ollas populares también en los alrededores de los hospitales para que la gente pueda tener por lo menos alimentos, y también empresas del sector privado que acercan alimentación para que por lo menos estas familias tengan un mejor pasar. Renato, te agradezco mucho el contacto, te mando un abrazo. Hasta pronto. Sí, ¿qué me decías? Rolando, no nos tenemos que olvidar que muchos negacionistas miraban a Paraguay como un ejemplo el año pasado, cuando nosotros estábamos en pleno pico, en plena incremento de casos. Muchos miraban a Paraguay y a Uruguay, justamente dos países que hoy en día están prácticamente colapsados sus sistemas sanitarios. Y no entienden qué pasó. Y los miraban como ejemplo, los negacionistas de la pandemia. No tenemos que olvidarnos de eso, ¿eh? Porque nosotros el año pasado, que la estábamos peleando, muchos decían, pero mirá Paraguay que no pasa nada, y no se cuidan y no pasa nada. Mirá ahora cómo están. Mirá Uruguay, qué bien que está trabajando Uruguay. Fíjate Uruguay hoy. Sí, no, ellos mismos están teniendo más restricciones que nosotros. Por eso mismo te digo, o sea, hay que entender bien eso también. Igual, además, el coronavirus se lleva a gobiernos, ¿eh? Porque, digo, Trump no pudo reelegir. Bolsonaro la tiene complicada. En 10 meses, en 10 días perdió 10 puntos de imagen. Abdo no puede aparecer por las calles. Digo, se está lijando los gobiernos también. Además, digamos, no es que el virus sea inteligente, pero como lo explica bastante bien el doctor Jorge Rachid, es como una planta que cuando ya busca el sol, es decir, cuando ya acabó con los grupos de más riesgo, va buscando otros nuevos grupos, ¿sí? La imagen esta de una planta, cuando la planta se orienta hacia el sol, es bastante ilustrativa de cómo funciona el virus para entender por qué empieza a afectar a otros grupos, otros sectores que no eran los más afectados. De todos modos, no nos olvidemos una cosa. A ver, cuando decimos que hay en algunos casos de médicos infectados, o cuando vemos la situación en Chile, donde se está poniendo una vacuna que solo tiene... Imagínate si se hubiera puesto esa vacuna acá, que no tiene estudio de fase 3. El quilombo que se hubiera armado. Pero que tiene una efectividad del 50%. ¿Qué quiere decir? Que cada 100, 50 se van a enfermar. Por ahí no se mueren, pero se van a enfermar. Con la vacuna Sputnik, o con la vacuna Pfizer, o con la vacuna que sea, sobre 100 personas, pongamos un rango general, 7 se van a enfermar. Probablemente no se van a morir. Es decir, pero esto hay que también tenerlo en cuenta. Y por supuesto que algunos grupos, como médicos que están expuestos permanentemente al virus, que están en la primera línea de fuego, son los que probablemente y que además puedan reinfectarse. El combo de caída económica que tienen todos los países, la Argentina un 10%, y que no satisfaces la demanda sanitaria que tiene que ver con la vida, es un combo explosivo que genera inestabilidad política. Yo quería agregar una cosa que seguramente Rodrigo me va a ayudar, que tiene que ver con esta carrera contra el tiempo. ¿Qué quiero decir? Que sea la vacuna que venga de México, sea la vacuna que venga de Ohio, o sea la vacuna que se fabrica acá, el día que está terminado el primer lote de vacunas, después hay que dejarla un mes. ¿Por qué? Porque hace falta por lo menos una semana. Además, ¿un mes? Claro, pero digo, son tiempos que hay que considerar. Digamos, cuando está terminada hay que dejarla un mes. Primero para que se estabilice y después 3 semanas para hacer el control de calidad.
Bueno, eso es algo que nosotros estábamos planteando, el tema de la farmacovigilancia. ¿Quién está en Argentina a cargo de la farmacovigilancia? No encontramos respuesta. La farmacovigilancia es, viene un lote, agarrás un frasquito ¿no se hace? Y lo analizás. Yo no le encontré la respuesta. ¿Se aplican las vacunas? Yo lo busqué, el tema de quién está a cargo de la farmacovigilancia. Bueno, tenés una tarea para el hogar, diputado. ¿Quién está a cargo de la farmacovigilancia? A lo mejor ustedes se lo informan. Claro. Volviendo a lo que decía, es muy importante porque lo de Paraguay quiere decir que el pueblo paraguayo no le va a dar impunidad a los gobiernos que protegen el gran negocio capitalista que hay detrás de la vacuna. Todos los gobiernos apañan a las grandes multinacionales y a las farmacéuticas y dirigen la Organización Mundial de Comercio donde están las patentes. Y hoy no hay una producción mundial para inmunizar a la población mundial. Sí, porque no liberaron la patente. Porque no liberaron la patente. Lo dice el director de la Organización Mundial de la Salud, no de Comercio. Sí, el comercio la dirige Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera. Pero eso es muy lindo en el papel. ¿Sabe dónde está la patente? La tenemos acá en Pilar. Y tenemos el clon de la vacuna, la tenemos acá. No hace falta ir mucho a los papeles. Vamos y tenemos la vacuna producida en Argentina. Estoy de acuerdo 100% con vos. Lo que digo que a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud dice, si se liberaran la patente, un montón de laboratorios que podrían y demás. Ahora, tenés toda la razón. Nosotros estamos produciendo el principio activo. Lo único que hay que hacer es fraccionar y poner en un frasquito. Entonces, el día lunes, el Frente de Izquierda va a hacer un acto en las puertas del laboratorio de Sigman diciendo, acá están las vacunas están en Garín, tienen que quedarse en nuestro país y el gobierno tiene que intervenir para declarar ese laboratorio de utilidad pública y impulsar una producción nacional. No solo para que la vacuna se quede en nuestro país, sino también para destinarla, con otros gobiernos que lo quieran impulsar, para Latinoamérica. Porque así como Estados Unidos se acaparó 1.300 millones de dosis, hay 130 países que no tienen una dosis. Muchachos, muchas gracias por venir. Le agradezco, Rolando. ¿Y quién apareció esta semana? Apareció Mauricio Macri, que está presentando un libro, entonces anduvo de gira en los programas donde no le preguntan demasiado, pero aún en los lugares donde no le preguntan demasiado, Macri dejó algunas definiciones interesantes y sobre todo sus preocupaciones. ¿No tiene miedo de ir preso? ¿Usted sabe que Cristina lo quiere preso? Sí, lo tengo clarísimo, pero estoy muy tranquilo. La verdad que podemos hablar de todos los errores que cometimos en economía, pero no de que este gobierno tuvo problemas de transparencia, al contrario. Parques eólicos, correo... Bueno, hablemos. Hablemos de eso. Hablemos. Son más de 200 causas. Está bien, pero son en el esas cinismo dos de ellos que hablan del lawfare, complicadas. Me inventaron más de 200 causas, más de 200 que no surgen de licitaciones tramposas, donde el que perdió denuncia al que fue adjudicado. Son todas denuncias hechas por militancia de ellos con Tailade a la cabeza. ¿En qué quedaron esas denuncias o son denuncias militantes? Se lo vamos a preguntar al hombre a quien mencionó Macri, a Rodolfo Tailade, diputado nacional del Frente de Todos. Tailade Graña le habla, ¿cómo le va? Hola Rolando, muy bien, buenas noches. A ver, ahí sí, ahí lo veo. Bueno, ¿en qué quedaron las denuncias? Porque Macri dice, bueno, son denuncias militantes que hizo Tailade. ¿En qué quedaron las denuncias contra Macri o van a quedar en la nada? Las denuncias contra Macri que hice yo están todas en trámite, están todas en plena investigación. Yo a propósito de la referencia que hizo Macri a mi trabajo, a mis denuncias, hice un repaso en las redes sociales de las denuncias que le hice a él personalmente, más allá de otros funcionarios, directamente a él. Hice un repaso son alrededor de 8 investigaciones que están en pleno trámite y en donde desde mi punto de vista hay suficiente prueba como para establecer la responsabilidad penal de él. Sí, ¿y pasarán por Comodoro Pío o van a quedar estancadas? Bueno, por ahora, a ver, la impunidad de Macri es histórica, Rolando, no es porque ahora fue presidente. Bueno, sí, la Corte Suprema lo absolvió por contrabando, esa la sabemos. Y mirá, estaba repasando desde el 82, cuando estatizó Cavallo la deuda privada de todos los grupos económicos estos, entre ellos el de Macri, hubo una investigación interna en el Central que terminaba en una denuncia penal. Esa investigación interna, ¿sabés quién la hizo? Carlos Melconian. La cerró, la archivó. O sea que desde 22, 23 años que viene cometiendo delitos Macri. No es ahora que está
digamos, preocupado porque hay denuncias militantes. Toda la vida se dedicó a esto. Pero las que le hice yo están todas en trámite. Por supuesto, por ahora no ha pasado por esas causas. De hecho, todavía nadie lo citó indagatoria. Pero, por ejemplo, en parques eólicos no hubo todavía ninguna citación. Pero en peajes hubo indagatorias, hubo procesamientos, luego revocados, pero en pleno trámite. Espera. A él nunca lo citaron en indagatoria todavía, porque esto es la magia de Comodoro Pi, que es el freezer y el microondas. ¿Viste? Hasta que la descongelen puede terminar todo el mandato de Alberto. Sí, yo creo que no van a mover nada hasta que no pasen las elecciones. Bueno, puede ser, esa es un poco la lógica siempre de Comodoro Pi, por eso es tan importante reformarlo. Pero de todos modos, hay un punto, Rolando, en donde los jueces, digamos, el amor por Macri y por estos sectores de poder ceden frente a cuando está en riesgo su pellejo. Cuando una causa como parques eólicos o Correo Argentino desborda de prueba incriminante y el juez se hace el tonto, se expone a un riesgo grande, digamos, de que lo acusen de mal desempeño. Y no creo que nadie acompañe a Macri más allá de la puerta del cementerio. En el caso del Correo, ¿en qué punto está la cuestión que va directo a Macri? Bueno, está indagado hace 2 años. Ya sabemos que el grupo hizo todo lo posible para no agarpar, pero ¿en qué punto lleva a Macri directo? Bueno, yo quiero hablar de la causa penal. La parte, digamos, comercial está... Sí, es un laberinto, eso olvídate. En quiebra. Eso es un laberinto. laberinto. La parte penal está indagado Oscar Aguad. Hace 2 años que está indagado. Nunca le resolvieron la situación procesal. Bueno, pero ahí está bien, pero esto es lo que yo te digo. No. Aguad, que era ministro de Comunicaciones en aquel momento, que fue el que mandó a hacer un negocio ruinoso, como dijo la fiscal Boquín, hace 2 años está indagado y no lo procesaron. Parece joda. Bueno, la verdad que sí, la verdad que parece joda, sobre todo cuando hay una pericia o un peritaje de la Corte, de la propia Oficina de Peritos de la Corte Suprema, que dice que efectivamente la hipótesis de Boquín es cierta, es decir, que en el acuerdo que estaba planteando, no solo que fue digamos, un análisis de Boquín, sino que fue ratificado en sede penal por especialistas, con lo cual está todo dado. Bueno, oye, yo me acuerdo, antes que ganara Alberto. El que le dio la orden a él. Antes que ganara Alberto, toda esta historia la contábamos en este programa e incluso nos preguntábamos, ¿por qué no le aplican a Aguad la doctrina Irursum? Porque acuérdate que a Aguad lo citan en indagatoria, no lo procesaron, pero citaron en indagatoria cuando todavía era ministro. Después finalmente creo que terminó declarando una vez que se había ido. Pero si le aplicaban la doctrina Irursum del poder residual, lo tenían que meter preso. Bueno, sí. Lo que pasa es que esa doctrina es un disparate. Yo, pero la verdad que defiendo la ley, la legalidad y no me interesa, digamos, generar ningún estado represivo de prisiones preventivas como ellos hicieron con nosotros. Lo que me interesa es que se investigue, que se establezcan las responsabilidades penales, que se haga un juicio oral como la gente y que salgan las condenas. Para eso, evidentemente, falta mucho, pero Rolando, igualmente me parece que falta menos para que empiece a dar algunas explicaciones en algunas causas. Lo que declaró en parques eólicos, porque ahí se mezcla la causa de parques eólicos, se mezcla con el libro, porque para mí el libro de Mariano Macri, el libro, sus confesiones con Santiago O'Donnell, es como el revés de la trama del mundo Macri, el verdadero revés de la trama. Ahora todos están desdiciendo y desdiciendo. ¿La causa parques eólicos vos ves que puede progresar? Mirá, la causa parques eólicos está absolutamente todo probado. Todo probado. Esa es la causa que para mí hay elementos suficientes para llamar a Macri. Lo que pasa es que todavía no llamaron ni siquiera a Aranguren, que fue el primero que generó o que posibilitó estos negocios. Aranguren me parece que tiene que ser convocado porque tengo entendido que en algún momento se negó a convalidar este tipo de operaciones hasta que vino una orden que le dijo que se acomode. Sí, pero en Comodoro Pi la mirada es que es un acuerdo de privados, entre privados, y no te extrañe que en algún momento salga un dictamen al respecto.
Es que bueno, es lo que seguramente van a decir, pero la prueba es, en ese sentido, es contundente. De todos modos, todavía ahí hay algún camino que recorrer. Te cuento algo, me enteré de un fallo de la justicia en lo contencioso administrativo. No sé si vos recordarás, Rolando, que Poder Ciudadano, a través de un amparo, consiguió los registros de ingresos a la Casa Rosada del periodo de Macri, 2015-2019. Sí, sí. Primero no se lo querían dar, después lo consiguió, a la Casa Rosada. Pero al mismo tiempo pidió los ingresos a Olivos. Y hace 10 días salió un fallo que ordena entregarle a Poder Ciudadano todos los registros de Olivos 2015-2019. Y ahí hubo reuniones en momentos claves para parques eólicos con personajes claves como futbolistas, exfutbolistas. Ah, sí, estaba Tevez. Y ahí va a aparecer información interesante. A vos decís que de las reuniones del parque eólico que tenían que ver con Tevez, con Canilla, con todos estos, van a aparecer en el registro de las reuniones de Olivos, los llevaba Olivos. Así es. Iban ahí. Hay un patrón que estamos viendo, que lo estoy analizando. Todas las tardecitas, tipo 19:30, 20:30, hacía reuniones específicas por negocios que evidentemente eran negocios personales. Durante el día atendía la audiencia, digamos, general. Entonces ve que era mentira, que dormía todo el tiempo. No, sí, no era mentira. No dormía. Pero vos sabés lo que hacían estos atorrantes. Todos los miércoles y los jueves, durante su mandato, a las 6, 7 de la tarde se juntaban a jugar al fútbol en Olivos. Todos los miércoles, o sea, los días de semana, 2 partidos de fútbol por semana, hacían el gabinete. Se dedicaron a la joda 4 años. En Olivos hay ingresos de tenistas, de jugadores de pádel, el bridge, Carlos Menem, al lado de Macri, nada que ver, digamos. ¿Vos decís que se conocen los ingresos de la gente que iba a jugar al fútbol a Olivos? ¿Son públicos? Sí, señor. Después te lo voy a pedir, veo van a ser divertidos eso. Te lo voy a dar, porque seguramente, ¿sabes qué? También puede interesarle a algunos de los socios dueños de este canal. Algunas reuniones de Olivos pueden ser interesantes también. A mí no me vas a encontrar ahí jugando al fútbol, seguro que no. Algunos, bueno, pero no, se juntaban a conspirar seguido ahí, Rodolfo, gracias. Va a estar bueno eso. Gracias por el contacto, te mando un abrazo. Bueno, chao, Rolando, un abrazo. Le quiero preguntar a Raúl Aragón, ¿qué opina de la reaparición en escena de Macri? ¿Un Macri casi candidato o no? No, Macri buscando la posibilidad de ser casi candidato, no la tiene. ¿Quién es candidato? Sí, no la tiene construida todavía, se ha quedado con un sector muy extremo. Se presenta candidato a diputado, pero Ciudad de Buenos Aires, ¿quién le va a decir que no? No, nadie, pero tenés que ganar una interna ahí, porque de ninguna manera, si Rodríguez Larreta comete el error de darle lista única encabezada por Mauricio Macri, compromete su candidatura presidencial en el 23 de una manera, yo te diría, casi terminal. O sea, vos decís que para que Rodríguez Larreta pueda ser candidato se tiene que pelear con Macri en algún momento. Por supuesto, se tiene que diferenciar con Macri, de alguna forma ya empezó, creo que tiene que polarizar con Macri, tiene que obligarlo a Macri a ir a una interna por la ciudad, por la diputación por la ciudad, que la va a encabezar o Macri o Patricia Bullrich, con todo derecho, no estoy diciendo que no, pero de ninguna manera le puede dejar ese espacio libre. Es suicida. Si hace eso, es suicida. No entendió la política. Si hace eso, pero Macri necesita fueros, porque si estas causas avanzan, en algún momento le van a decir, venga para acá. No, lo podemos dejar ir en 4º lugar, en 5º, qué sé yo. No lo puede en 4º lugar Macri. No, pues ya sé, bueno. 3º, porque el primero varón o mujeres. Sí, pero no la cabeza de lista, de ninguna manera. Porque eso es de la pole position para la presidencial del 23, no lo puede hacer a eso. Pero habla como un candidato, Macri. Sí, no, y hace bien. Si yo fuera asesor de Macri, le diría, habla así, por supuesto, y decir esas mentiras que dijiste, exageraciones, acusa a este gobierno de la pérdida de trabajo, de puestos de trabajo. En el gobierno de él se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo, pero parece que eso nunca pasó. La oposición en general habla así últimamente, y esto es lamentable. Yo quisiera una oposición con propuestas claras y más allá de críticas, que son críticas a una gestión sin proponer alternativa. De negar cosas evidentes, ¿no? O sea, a mí me hizo acordar mucho a Menem, que también negaba lo evidente. Bueno, Vos le sí. decías,
Pero Menem es simpático. Claro, pero si te negaba lo evidente, Sí, te negaba sentabas y hablaba con muchos periodistas. Yo lo entrevisté varias veces. Sí, y le hablaba preguntaba con por algo y decía, ¿pero Mique que aumentó la pobreza? No, no aumentó la pobreza. Te lo negaba, a cara de pichicho, sí. Bueno. Igual, pero- Rolo, perdón, no te olvides que la gestión de Cristina destruyó el INDEC cuando no le gustaban los números, como Claro, daban. eso es verdad. Entonces, o sea, lo hacen todos. Sí, no vamos a salvar a Cristina. Nobleza obliga. No, tampoco, no, Cristina. No, por eso destruyó digo, el INDEC. a todos les gusta Hay que decir negar que lo que este lo que les gobierno hace mal. permitió la reconstrucción del INDEC con Marcos Labaña. Marcos Labaña es un buen director del INDEC, los números son creíbles, tiene reconocimiento internacional. Y eso es importantísimo porque un INDEC creíble es fundamental para todo, para el país. Antes de ir a hablar de economía, quiero que vean esta otra parte porque tiene que ver con nuestro próximo entrevistado. El libro con el que colaboró su hermano Mariano, ¿qué tiene que decir de eso? Perdón, Bueno, Laura. eso tiene que ver con que las familias somos complejas. Mi padre es una persona tan capaz como complejo en las relaciones familiares, y esto tiene que ver con esa relación con mi padre y con hijos que cada uno tomó su camino. Y son cosas difíciles de explicar a nivel familiar, dolorosas, pero claramente no. Nada de lo que se escribió ahí, ni siquiera mi hermano lo avala ahora, ¿no? Mi hermano dice que lo ¿Qué que hermano? escribió- ¿Mariano? ¿El propio Mariano? El propio Mariano le ha hecho una causa al periodista diciendo que él no había avalado ese libro. Ahora resulta que la confesión del hermano no avala el libro. No. Quieto, Aragón, quieto Pero es ahí. que es muy fuerte, yo no había escuchado esto, recién lo escuché, es muy fuerte. Primero, creo que una semana después que murió el padre dijo que el padre era un delincuente. ¿Te acordás? Sí. Bien. Ahora, están grabadas las conversaciones del periodista con el hermano informante, vamos a Claro. llamarlo así. No lo puede negar. Y lo niega, pero ve lo que te digo, niega lo evidente. Pero mejor, venga, vamos a hablar con Santiago Donel, que me imagino el estupor con el que habrá presenciado esta parte de la entrevista de Mauricio Macri. Santiago, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? Sí, la verdad que no sé qué quiere decir avalar, es como un nuevo verbo, no sé cómo aplica. Como dijo recién ahí tu entrevistado, lo dijo y está grabado y ni siquiera lo negó cuando fue a la justicia. Claro, ahora yo siempre te pregunto esto porque no puedo creer la discusión sobre lo que están discutiendo los Macri. Vos lo tenés grabado, Mariano, ¿no? Estamos seguros. No sea cosa que un día se te borren las cintas o las tarjetas. Vos lo tenés grabado. No, bueno, la última vez que hablamos, Rolando, no las había hecho públicas, pero como se puso en duda esto, el domingo pasado hice pública todo lo que dijo Mariano Macri sobre parques eólicos, que es una puntita muy pequeña de todo lo que dijo, ¿no? De su propia voz. También, bueno, ¿Cómo? Con su propia voz, un Mariano Macri en su tinta. Claro, tal cual. Inclusive también grabé para que vean todos, digamos, no es que uno normalmente tiene que acordar nada con el entrevistado, pero a pedido de Mariano, él quería que deje bien claro que esta era una entrevista, que yo era el entrevistado, que él era la fuente, que yo tenía el control total de la entrevista y de que, o sea, lo que es rutinario en cualquier entrevista, ¿no? Que le iba a preguntar por su padre y por su hermano y de que él iba a aceptar de buen grado cualquier investigación que haga más allá de su entrevista para el libro. O sea, lo que normalmente hacemos. Por eso es extraña la causa judicial, es extraño lo que dice el expresidente de que no avala. ¿Desde cuándo un entrevistado tiene que avalar una nota? ¿No? El entrevistado se presta y después le gusta o no le gusta. Ahora, que no Muchas gane veces Macri porque te vas a tener que ir de la Argentina, querido, porque si ahora ya te metieron un juicio para que entregues las grabaciones, si llegan a ganar Macri, van a tener que hacer una vaquita para pagarte el pasaje. Vos lo sabés, Rolando, son los gajes del oficio, te ha pasado muchas veces. Bueno, a veces te sale barato y a veces no, pero me parece que también tiene que ver con el impacto que uno logra o el valor periodístico, ¿no? Yo creo que la confesión o el testimonio de Mariano Macri tiene un valor enorme que todavía ni siquiera hemos llegado a las dimensiones. Me parece que esto de parques eólicos es la punta del iceberg de un testimonio que va mucho más allá.
A mí lo que me llama la atención, que una investigación periodística puede ser discutida, te dicen, bueno, mira, ese dato es falso, está equivocado, pero acá nadie dice que sea falso, porque nadie puede decir que Mariano Macri no te haya dado la entrevista. Lo que dicen es que el entrevistado ahora no lo avala, es como que se desdijo, no se entiende. Claro, ni siquiera que los datos están mal, porque yo chequeé lo que me dijo Mariano, y creo que una de las cosas que es interesante de revelar el crudo es mostrar justamente eso, nombres importantes, ¿no? Como el del empresario Alejandro McFarlane, que yo no pude chequear su vinculación con los parques eólicos, entonces figura en los crudos, pero yo no lo incluí en el libro porque no me parecía que podía comprometer su buen nombre y honor si no tenía pruebas sólidas de su vinculación con el tema, ¿no? Y con el negocio. Digo, son cosas de la cocina, del oficio que vos conocés muy bien, Rolando, pero pareciera que son desconocidas en el universo Macri. Sí, claro. Sí, Raúl. No, a mí me resulta extrañísimo, es insostenible. Además, ¿qué quiere decir que no lo avala? Que no autoriza. Que es un préstamo, no te da un préstamo, no es un libro, es un préstamo. Así, no es que dice que no es así, dice que no lo avala, o sea, que no autoriza la publicación. Parecería que quiere decir eso, pero es lo que dice el periodista. Una vez que vos diste la entrevista, vos la diste Fenón, te pueden citar y tienen todo el derecho. Eso es parte de hacer periodismo, o sea, no. Me parece totalmente absurdo y por eso insisto, si Rodríguez Larreta le da la cabeza de lista a un personaje que tiene este nivel de mentira, hecho público, ya vergonzoso, me parece que realmente comete un error fatal. Santiago, además de parques eólicos, que es hoy por hoy lo más fuerte que hay en el libro que está discutiéndose en tribunales, ¿cuál pensás que es el próximo capítulo por el cual van a citar al libro? Yo creo que Correo es inevitable, que Blanqueo, Panama Papers, Panama Papers también está avanzando. Me parece que a Bianca realmente hay muy buenos elementos, ¿viste? Ya te digo, él declara y hay documentación, digo, no que me lo declara a mí, lo declara la justicia y yo cito documentos de la justicia, donde Mariano Macri dice que los balances de SOCMA están pagadas todas las cuotas de la compra de Avianca. Y sin embargo, el grupo SOCMA le hizo juicio a Bianca por $12 millones porque dijo que no le pagó ni un peso. Si a esto le sumamos que son los mismos empresarios, los de Avianca, que lo de MacAir o de las empresas de Macri, y que ya hay denuncias concretas de una autocompra, me parece que esta información, donde públicamente el grupo Macri le hace juicio millonario a Bianca por no pago y al mismo tiempo figura en los balances que está todo pago menos la última cuota, creo que son 11 de 12 cuotas, me parece que ahí también hay un lugar que la justicia podría mirar, ¿no? Sí. Y Autopistas del Sol también es un tema que me parece que está avanzando y que en cualquier momento incorporan también el testimonio de Mariano. Pero igual, esto yo, viste, la justicia la entiendo menos que vos, Rolando. No, es absolutamente incomprensible. Pero es esto, hay que pensarlo con el freezer y el microondas. Te la congelan hasta que un día te la descongelan. Pero bueno, Santiago, te mando un abrazo, cuídate. Igualmente, gracias, Rolando, un gusto. Macri hablando de populismo. Este libro lo que busca aportar sobre todo, además de mi experiencia para los valiosos dirigentes que tenemos en Juntos por el Cambio y que no recorramos caminos que ya recorrí y no funcionaron y que ellos apuesten sobre esta experiencia a caminos distintos, es también ratificar que hay un segundo tiempo, que aunque parezca doloroso, esta vuelta atrás, inesperada, después de 4 años de haber empezado una transformación, tal vez era un camino de aprendizaje final para que quede en evidencia el fracaso del populismo gobernando, ya ni siquiera la soja récord les alcanza para revertir este desastre, y que sea el último gobierno populista de nuestra historia y que vengan 20 años de crecimiento. Es el discurso contra el populismo, que uno puede sacar la palabra populismo y poner peronismo. ¿Funciona electoralmente? ¿Pensás que funciona? A ver, estamos en un gobierno que se le cayó el 10% de la economía y está siendo cagada con la pandemia. Sí, yo creo que le funciona para un sector, obviamente no le funciona. Está bien, pero ¿se vuelven a ganar elecciones con eso? Porque ahora Macri tiene un pasado. Claro. Macri, Juntos por el Cambio tiene un pasado de fracaso en su gestión. Sí, pero la pregunta es, ¿puede ganar el liberalismo a lo Macri o alguna otra versión del liberalismo frente al populismo a lo Cristina / Alberto Fernández? Esa es la pregunta. Más saquemos la figura de Macri, pues yo creo que Macri no puede ganar. Yo creo que va a ganar el que domine la inflación. Y la pandemia.
Son las dos variables. La pandemia es técnico, es un problema técnico. El problema político es la inflación en la Argentina. Sí, sí. Digo, Menem, ¿cuántas elecciones ganó sin inflación? Casi todas. Pero hay que ser muy valiente para hacer lo que hizo Menem, Rolo, justamente. Acá todo el mundo se niega a dar esa batalla. Todos se niegan. Entonces, digamos, la inflación es contra algo la inflación. Ah, contra la inflación. Contra la inflación sí, hablo, ok. digo. Es algo que, a mi juicio, no lo podés esperar de ninguno de los políticos más o menos establecidos. Nadie del PRO, nadie del Frente por la Victoria, o sea, ninguno está Bueno, porque dispuesto a dar ahí esa la batalla. cuestión se puede una batalla con la inflación sin comprometer la gobernabilidad, sin que se te venga el conurbano y te incendie casa de gobierno. Claro, claro. El problema, hay un problema central muy difícil de resolver. Y yo, a pesar de que me peleo siempre con Milei, una vez me explicó cómo se hace esto y tiene razón. Te lleva 35 años como le llevó sí. Pero no tenés 35 años de tiempo. No, en 35 La años. otra opción es dolarizar absolutamente la economía. Empezar No, a usar no el sé billete eso, de dólar. Pero Es la tiene otra que ser opción. gradual. Él me explicó, tiene que ser gradual. Lo primero que tenés que hacer es bajar el déficit. Lo primero que tenés que hacer. ¿Y cómo lo bajás sin tocar el sector social? Porque si no, pasa eso. ¿Por qué eso? Bueno, tercericemos la obra pública, empezás a bajar el déficit, le haces una señal al mercado. Cuando bajaste el déficit, bajás un poquito los impuestos. igual te digo que... Podrías atraer inversiones, pero lleva No, tiempo. es la gobernabilidad. Claro. En un país donde los tiempos políticos son cada vez más breves, el que haga esto mete los dedos en el enchufe. Mete los dedos en el enchufe, por cierto. Salvo que la crisis sea de una dimensión que permita, como la hiperinflación de Menem, que se acepte cualquier cosa. Sí, pero la hiperinflación de Menem no tenía el nivel de organizaciones sociales de base combativas que tenés en este momento, y no tenías el yo eso kirchnerismo, lo entiendo. no tenías a la Ahora, la Cámpora. opción es el ostracismo en el que estamos. Estancado hace 10 años, vamos a seguir 10 años más así. Sí, sí. Y es más, o Es sea, muy estancado, difícil. pero todos los días un pasito para atrás. O sea, Es sobre Argentina da todo uno para adelante, muy dos para atrás, difícil uno sin para adelante, dos para una atrás. Está bien, pero pensemos en Bolsonaro. Bolsonaro dijo, no, vamos a hacer la revolución liberal en Brasil. Difícil. Es que No pudo hacer nada. realmente es difícil, Rolo. Y si vos me preguntás a mí, Es yo que creo que la ningún única modelo chance liberal es como si funcionó vos de es... esa manera. No, en todo caso, el que más avanzó en eso y después se enamoró del dólar alto fue Menem, pero porque lo hacía desde el justicialismo, que es lo que Milei también dice. Claro. Milei dice, Sin el yo, peronismo si no yo lo sería puedo- candidato del peronismo. Claro. Es un poco complicado. Es complicado, pero fíjate, ¿quién restauró el nuevo experimento que se llamó neoliberal? Reagan, ¿ok? Y lo hizo, la Reaganomics famosa, reactivó la economía, pero dejó un porcentaje de desocupación muy importante, que después la trataron de arreglar, etc. Pero Reagan sí, pero eso después, desde la crisis del 30 hasta Reagan, nunca más se intentó el modelo liberal, porque realmente generó, en el caso del modelo del 30, era por un altísimo grado de corrupción que se cayó todo. Pero igual, el modelo liberal, si no lo haces gradual, te explota. Y más en un país que tiene organizaciones sociales y combativas como la que tenemos, peronismo, CGT, todo eso se te viene encima. Y no digo que no tengan derecho a venirse encima, pero se te vienen encima. ¿Cómo haces para contenerlo? Bueno, es un Sí, problema. y en lo inmediato es prácticamente imposible porque tenés una realidad sanitaria que te está golpeando. Y que Olvídate. de hecho, a ver, el gran filántropo que vino avisando cómo son las cosas, hizo una declaración que iba a durar la pandemia por lo menos hasta fines del 2022. Casi todo el mandato que le queda al presidente actual. Sí, ahora, aclaremos una cosa sobre la pandemia. Yo hoy me tomé un trabajo. Para mí hay un número que resume las tres variables principales del manejo de la pandemia, que es, el número es la cantidad de muertes por millón de habitantes. Y eso te resume la calidad de la gestión gubernamental, la calidad o la capacidad del sistema sanitario y la capacidad profesional de los profesionales de la salud. Entonces, por millón, el que más yo tomé, porque a ver me digan, como decía Milei el otro día, que yo lo comparo con enanos, no. Italia, Inglaterra, Chile, Francia, ok. La peor es Inglaterra, 2.251 muertos por millón de habitantes. A fechas actuales. A hoy. Italia, bajando, 1.773, Perú, 1.588, Chile y Brasil, 1.450 cada uno, Francia, 1.408, Argentina, 1.172, y la única que está mejor de estas 8 es Alemania. O sea que hasta acá está bien. O sea, es horrible lo que estoy diciendo. O sea, Pero uno sigue jugando en las ligas dijiste 8 mayores. países, hay 200 países en el planeta. ¿Pero con qué lo querés comparar? No, digo, hay 200 países, vos pusiste 8. Pero ¿Dónde con- están los otros 192? ¿Mejor o peor que Argentina? No, la comparación es con España. Italia, o sea, no la es comparación es con Son España. 8 países, Misma vos tenés que tomar la población. muestra entera, no los 8 países que están bien. No son 8 países que están bien, son 8 países Que están justamente mal. Bueno, entonces todos los otros 192 dan mejor que Argentina. No, hay todo algunos que dan distinto. peor. A ver, No, él no. lo que te hizo fue la comparación, de hecho, eso que vos estás diciendo, yo lo vi. Es jodido, Son los ¿eh? Sí, lo que pasa que te. Pero pará, vos me estás te diciendo saltó- muertos por millón.
te saltó sin saber. Esos principales yo sé países. bastante de matemática. Cuidado lo que dice. Ojo con lo que me acusa. Estoy hablando de cuestiones sanitarias. Estamos hablando de muertos por millón. Son dos números que se dividen. Muertos por millón es una cuestión sanitaria. Son dos números que se dividen. A que se mueren por cuestiones matemáticas. No, también. el dato muerto por millón es un cociente. Son A sobre B. por millón, pero yo lo que es digo, una vos realidad tenés sanitaria, 8 países con Marcarián. muerto por millón mayor Argentina, entonces 192 países con menos muerto por millón. No, son los y además hay una principales cosa, países. si yo quisiera buscar los 200 y pico de países, no encuentro la mitad porque no hay tanta información. ¿Entendés? Vos querés la muestra completa, no la encuentro. No la puedo encontrar. Bueno, entonces, pero Tomé eso no es estos una países respuesta. porque me parecieron emblemáticos, pero yo creo que esto te da un panorama. Si tenemos la mitad de muertos de los que tiene, por ejemplo, Inglaterra. Sí, igual todavía no tuvimos la segunda ola. Ahora te quiero ver después de la segunda ola, ¿eh? Porque esto es lo que por ahora venimos zafando porque la segunda ola acá se demoró. En 2 meses hablamos, ¿eh? Sí, la disponibilidad de vacunas para Argentina son 10,2% con las últimas que llegaron de su población. Y tenemos más o menos 6% de contagiados, con lo cual tendrías, en teoría, un 16% de la población, y ahí me va a comer el doctor, supuestamente inmune. No, porque la nueva cepa no respeta. Bueno, por eso. Así que, doctor, gracias por venir. No, muchas gracias, un gusto, como siempre. Y mientras tanto, lo que sucede en la pandemia también tiene que ver con el mundo del delito y uno de los grandes fenómenos de la coincidencia entre el cierre del flujo de dólares y la pandemia es que estalló el robo de celulares. Y ahora no solamente tenemos desarmaderos de autos, sino también tenemos desarmaderos de celulares. Nuestros detectives de la Dirección General de Lucha contra el Cibercrimen confluyeron en un proceso investigativo con un éxito de resultado en estos allanamientos en lo que es el robo, la comercialización y liberación para volverlos nuevamente al mercado de elementos de telefonía celular. Realmente nos encontramos ante laboratorios, netamente, que es donde se produce la maniobra de adulteración de estos celulares para poder salir al mercado nuevamente. Acá armaban y desarmaban celulares. Los ponían nuevamente en condiciones de usar utilizados, agregándoles los chips de cada una de las personas que venían a hacerse de un teléfono celular y obviamente volvían nuevamente a ponerse en el mercado. Y nosotros ponemos en balanza este piso. Realmente uno puede comprobar que hay distintos tipos de oficinas y que habitualmente se burlaban de las distintas inspecciones que los distintos organismos estatales vienen realizando. Hablamos de celulares de alta gama, tengamos en cuenta que por la diferencia cambiaria, cualquier celular hoy no sale menos de 15.000 pesos. Así que de ahí para arriba tenemos celulares de distintos modelos, pero de última tecnología, que son los más buscados para poder reinsertar en el mercado. Ya tendríamos 60 detenidos, con una participación comprobada en cada una de las facetas de esta maniobra. ¿Cuántos allanamientos se llevaron a cabo? Aproximadamente más de 60 allanamientos en esta galería, son 3 galerías y simultáneamente se están haciendo allanamientos en el conurbano bonaerense y en Capital sobre los domicilios de las personas a las cuales se les enrostra el robo original de cada uno de los elementos. Tenemos acá que investigar 2 puntas, desde la persona que hurta o roba el celular, viene, lo trae a este tipo de lugares y acá se produce el proceso de reconversión para poder sacarlo a la calle y poder utilizarlo en manera encubierta, vulnerando todas las medidas de seguridad. Muchos argentinos, sí, pero también tenemos muchos de nacionalidad peruana. Tenemos una galería entera, como es este caso, con locales que bajo una fachada legal, de habilitación, pago de impuestos, etcétera, detrás de ella se esconde toda esta gavilla de delincuentes que es lo que la justicia y la policía, haciendo prevención día a día, se encarga de desbaratar. Es desalentar a la comercialización fácil y veloz, como hoy la estábamos reseñando, de quienes quieren venir a buscar un celular de origen ilícito. Hace literalmente 20 años que en diferentes programas de investigación hago y presento investigaciones sobre cámaras ocultas, de las cuevas donde se venden los celulares robados, cómo los punguistas le roban el celular a la gente, se meten en esas galerías de 11, los celulares se vendían
Ahora está esta nueva modalidad de que los desarman y los venden por piezas, porque funciona como el negocio de los autos. Pero él nunca había visto un operativo tan grande. Fueron creo que más de 60 allanamientos los que hubo contra los desarmaderos y las cuevas de celulares, varias de ellas ahí en 11. Y Juan Carlos Hernández es comisario general, jefe de la Policía Federal Argentina, y le agradezco que haya venido. ¿Estuvo ahí en los allanamientos? Sí, estuvimos prácticamente todo el día, fundamentalmente para acompañar a todos los detectives y a todas las unidades de Policía Federal Argentina que, por la magnitud que tuvo esa etapa final de concreción de una investigación de mucho tiempo, de más de un año, prácticamente un año y medio, teníamos que estar no solamente acompañando, sino generando acciones, porque estuvimos prácticamente todos los oficiales que teníamos algún grado de implicancia como para mejorar la coordinación. Porque claro, obviamente... Ahora, es increíble, porque todos sabemos que las galerías funcionan así, todos sabemos que los celulares se van a vender así, pero había como un obstáculo para que no se pudiera, que es un problema de ley, porque cuando van y asaltan un blindado, en general los encuentran rápido. No es que una banda que roba blindados o que asalta bancos dura mucho tiempo afuera. Los celulares eran una especie de maldición, nunca nadie podía hacer nada. Sí, en este caso se cambió un poco el método de investigación. Ah, eso me interesa. ¿Qué fue? Más que nada, no buscar un resultado inmediato como para tener esclarecido una parte del episodio, sino que no generamos una fragmentalidad, sino que buscamos una y cueva integralidad. por cueva. Exactamente, ante esclarecer el robo de un celular. Concretamente, el disparador de toda esta investigación surgió por un episodio aislado. El robo, modalidad arrebato de un celular que fue denunciado, se inicia una investigación particular, como en la mayoría de los casos, y ahí se disparó lo que es la geolocalización. Se dispara la geolocalización de ese celular robado ya el año pasado. Y empezaron a subir. Y ahí empezó, a ver, entonces, ¿cuál era la modalidad de investigación? Ir sobre ese celular y generar una acción sobre ese episodio aislado. ¿Y qué había arriba del punguista? Y bueno, el que lo compre. ¿Y qué hay arriba? Bueno, obviamente, es lo que se hizo, que no se pudo, es imposible hacerlo de la noche a la mañana. Entonces había que tener un poco de paciencia. El investigador requiere de la paciencia, requiere del método y el método adecuado. También tuvimos un apoyo realmente sustancial de la jueza en lo criminal María Alejandra Provítola, donde ella entendió esta problemática que había que esperar. ¿Sí? Y se esperó, fuimos pacientes, se generó también un recurso que podemos decir que es novedoso, que es la figura del agente revelador, es decir, que un método de investigación... No es el arrepentido. No es el arrepentido, es... Es como hacemos nosotros en la cámara oculta. Bueno, por eso, Más o pero menos. Blanqueado, con un seguimiento era un judicial. infiltrado. No era un infiltrado porque el infiltrado tiene una característica distinta, que es la permanencia y un rol definido y que lo conocen en una organización delictiva porque está metido adentro. El agente revelador es que genera un poco un marco de confianza, como en algún momento compra algún elemento como para ver cómo es el mecanismo, y bueno, va generando marcos de confianza y se arman distintas líneas de investigación que nosotros sabemos que el ILVAN nos conduce a que hay un camino común, un resultado común y una distribución de roles, porque en definitiva... ¿Es un gran negocio o es un... Pues digo, porque cada celular que se afana y lo revenden armado, completo, desarmado, mucha plata. Y ahí no sé cuántos celulares se encontraron, pero seguramente había un montón. Muchos celulares de distintas gamas, razón por la cual había para todos los bolsillos, ¿sí? Y el tema no era simplemente ese dispositivo celular que estaba en venta, sino que tenía un proceso. Se le genera un valor agregado porque también pudimos detectar, y no es que nos sorprendimos, sino que estaba dentro de la línea de investigación, que en uno de los pisos superiores, que permanentemente iba mutando y evitaba que se generen allanamientos en un lugar donde los íbamos a ir a buscar, pero en este caso ya no tenían ¿Cómo es a eso dónde que ir. mutaban, que se mudaban? Y se iban mudando, porque hay distintas oficinas... que sí, no las están galerías. bueno, pero una cosa es el sector comercial, donde tiene los locales, donde van a buscar ya directamente para, para usar ese celular que ya estaba preparado.
pero en otros los niveles superiores, concretamente en el piso 11, donde abajo están las galerías comerciales, había como un laboratorio que permanentemente iba mutando de distintas oficinas, en muchas que están vacías, otras que eran utilizadas para otra cosa, pero en este caso ya sabíamos dónde estaba, se allanó con la orden precisa de la jueza. O sea, ya sabían dónde estaba el laboratorio. Ya sabíamos dónde estaba el laboratorio, no tuvieron tiempo de cambiarlo, porque por eso la idea fue generar una acción sincronizada de todos los allanamientos al mismo tiempo. A los comerciantes, a los arrebatadores en sus casas, a los que hacían la faz técnica en el laboratorio, en el lugar donde hacían esa tarea, que evitaban la posibilidad de que sean geolocalizados y hacían una situación que les permitía que el email de cada uno de los teléfonos, que cuando eran robados el titular de ese dispositivo lo denunciaba, la compañía telefónica prestadora de ese servicio, bueno, lo anulaba, lo ponía en banda negativa, y estos tenían un software y en algunos casos un hardware que le cambiaba el número. ¿Podían revivir un teléfono dado por robado? Sí, sí. ¿Y lo podían volver a meter en el mercado? Y obvio, era ¿Sin lo que desarmarlo? hacían. Obviamente, sí, sí. Ahora, si utilizaran esa creatividad para laburar, serían bárbaros. Y bueno, evidentemente se dedicaban a Porque hay ese que rubro. reprogramar un teléfono de eso, de alta gama. Bueno, conocían cuál era el sistema. ¿Y las máquinas que tenían eran máquinas sofisticadas? Eran máquinas muy... la verdad, no eran muy sofisticadas, pero eran idóneas para realizar este tipo de trabajo. Y bueno, lo hacían con una habitualidad en gran cantidad, que ya tenían una expertise que lo hacían velozmente. O sea, si ellos se roban un teléfono que vale, no sé, 200 lucas en la calle, no necesitaban venderlo desarmado, sino que lo podían reprogramar. Exactamente, en algunos casos, los de mayor gama, o sea, ¿para qué los iban a vender como chatarra? Que los que no servían, obviamente que también entrarían en ese mercado, pero muchos los vendían para que funcionen. ¿Eran argentinos o extranjeros? La mayoría eran peruanos, la gran mayoría. Y después tuvimos el caso de un argentino... Pero ese mercado de los celulares lo maneja, se ve que gente peruana desde hace décadas. Porque yo, insisto, hace 20 años, y eran siempre los que estaban ahí eran gente vinculada a la colectividad peruana. Bueno, en este caso también. Y había un argentino, tucumano, que estaba también generando alguna acción que todavía no la tenemos muy clara, pero tenía 3 órdenes de captura por rebeldía de delitos diversos de la provincia de Tucumán, y ahora ya tenemos el requerimiento que en días más ya se hace el proceso de extradición hacia la provincia de Tucumán. ¿Saben los precios? O sea, por ejemplo, un celular, ¿a cuánto se vendía ya reciclado, ya con el número de email cambiado, cuánto lo vendían? Y tenía realmente distintos valores, pero, por ejemplo... ¿Se vendían ahí o se vendían a domicilio, Mercado Libre? Generalmente se vendía digamos, en el segmento comercial de esta organización. De los que eran de la línea del sistema operativo Android, de distintas marcas, alrededor de 4.000 pesos, uno que estuviera más o menos bien. ¿4.000 pesos? 4.000 pesos. Muy barato. Muy barato, por eso. Muy barato. Muy barato. Ah, claro. O sea, lo vendían como pan caliente. Y bueno, sí, salían, porque el tema era darle algún tipo de prestamovilidad a todo ese recurso. Si le vendían a 4.000 pesos, ¿cuánto le pagaban al chorro por celular robado? Y bueno, por eso, lo mismo. Ahí hacían como paquetes y que obviamente que lo tenían permanentemente trabajando. ¿Paquetes? Sí, sí, o sea, varios... O sea, que tenían los chorros se robaban varios celulares por día, porque si no, no tenía rentabilidad. Obviamente no es que hacían uno y lo iban a vender. Claro, juntaban y los ponían... Pero bueno, de todas maneras, insisto, hemos secuestrado algunos talonarios de una facturación media también irregular, razón por la cual tampoco se sabe exactamente, porque no había un precio estándar, no tenían una documentación de características contables como en la mayoría de los negocios. ¿No habría que clausurar esas galerías? Bueno, por eso también fuimos con la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires, donde intervino también en la parte que les compete, y bueno, la mayoría de los locales obviamente
fueron clausurados. Y muchos también estaban clausurados por temas que vulneraban cuestiones de habilitaciones municipales, pero bueno, obviamente nosotros no íbamos por ese tema administrativo. Y los dueños que alquilan esos locales desde hace años, a los mismos tipos, que venden celulares robados, ¿no tienen nada para decir? Y bueno, eso será... No, la jueza nos debería llamar y decir, venga para acá, señor. Bueno, eso obviamente será otra etapa de la investigación. Porque además, así como hay galerías que venden, hay casas tomadas que venden droga. Nos hemos cansado de hacer esa nota, porque todo eso es en el radio de 4 cuadras. Sí, exacto. Sí, la mayoría de los allanamientos que se hicieron en la misma cuadra, en 3 galerías, y hay circundantes también, 2 o 3 propiedades que bueno, entre el mismo día de los allanamientos principales y el día subsiguiente, ahí terminamos de terminar todas estas medidas. ¿Por qué la jueza llama a la Policía Federal? Inicialmente en una investigación que la jueza entendió de que había una organización criminal, ¿sí? O sea, no solamente... Pues es una jueza de la ciudad, podría utilizar policía de la ciudad. Es una jueza nacional, obviamente, es una criminal de instrucción, sí. asentada en la ciudad. Pero no es un juez federal. No es un juez federal, pero la jueza, y entiendo que a buen criterio, vio que no era un episodio aislado, lo relacionó con una organización criminal donde había roles definidos, como después lo pudimos comprobar. Sí. Lo pudimos comprobar. Y eso obviamente habilitó a generar los mecanismos de investigación de que, bueno, muchas veces Policía Federal, a través de la Superintendencia de Investigaciones Federales y concretamente con lo que es nuestra nueva dirección de lucha contra el cibercrimen, que, bueno, ponemos todos los recursos, no solamente tecnológicos, sino la expertise de nuestros detectives para generar el trabajo de laboratorio, de gabinete, de análisis tecnológico, y es fundamental el trabajo en la calle del personal policial haciendo su tarea. Bueno, que además en el último tiempo los delitos, obviamente están los delitos callejeros, ya sabemos de qué hablamos, motochorro, pero hay una nueva gama de delitos que tiene que ver con esto, con los celulares, con las estafas en internet, que supongo que será para la policía del futuro también. Bueno, eso está totalmente en alza, lo vimos a propósito de... Las estafas Sí, obviamente. La rosa de la felicidad y todas estas cosas, ¿viste? Siempre ahí. Están a la orden del día, con nuevas modalidades, porque quienes se dedican al mundo delictivo son sumamente creativos y nosotros no podemos quedarnos a la saga. Tenemos que estar siempre anticipándonos y generar la tecnología que nos permita contrarrestarla. ¿Se facturaban mucho estos muchachos? Y la verdad que vivían, dentro de todo, vivían bien, ¿sí? No vivían al día, y se nota que tenían una habitualidad donde todos sus recursos los obtenían a través de este mercado. ¿Sacaban la plata para afuera? Porque una de las cosas que se vio con las bandas de narcos extranjeros es que mandan la plata para afuera. Eso no lo tenemos acreditados. Es muy probable que no sea en gran cantidad de divisas que vayan para afuera con este mercado, pero sí permitía generar todo un mecanismo que se alimentaba desde el robo arrebato de los celulares y vuelta a comercializarlo, previo paso de generar una liberación tecnológica que los permita volver a colocar en el mercado. Es un delito que le pega a todo el mundo. Y le pega a todo el mundo. Todo, quien más, quien menos, le han robado el celular alguna vez. Es así. Ahora son la bicicleta, pero también. Pero el celular, ¿viste? Es lo que más genera la sensación de inseguridad cotidiana. Y estos tipos tenían desde hace años una organización armada. Sí. Por eso, dar este golpe así integral de sacar, digamos, del mercado a esta posibilidad, del mercado legal obviamente, esta posibilidad de que se generen todos estos sistemas que permitían el inicio de un robo con las consecuencias que todos sabemos, ¿sí? Y que vimos hasta en días muy cercanos. Vuelta a vuelta matan a alguien. Obviamente. Digo. Ahora esto es un lugar donde no lo van a tener, van a estar muy cuidadosos. Antes de volver a abrir, usted dice que antes de volver a abrir uno de estos locales ahí de Cueva del Celular, ¿lo van a pensar? No solamente eso, sino que van a estar muy atentos de que ahora no estamos solamente preocupados en analizar el caso individual, sino que con un poco de paciencia, obviamente, los vamos a meter en la cárcel. No me deprima, ¿quedaron presos? Quedaron presos, sí. ¿No van a salir en 10 días?
Los tenemos en la alcaldía de acusación es Madariaga. consistente, o sea, Bueno, obviamente, porque sí, es siempre consistente. después aparece que si no tenía el arma y justo era el robo y no tenía un arma de fuego y qué sé yo, se consideran delito menor y salen. No, se trabajó a conciencia Como para que no salgan. armar la prueba. Para armar la prueba. Obviamente que después está en el resort de la justicia, bueno, ver los caminos que corresponden a la situación procesal de cada uno, pero hasta el día de ahora, en este momento, están todos de la misma manera que salieron de la galería y de las casas, quienes eran los que se dedicaban a la reventa. A los pungas se fueron a buscar Sí, las obvio, casas. los fuimos a buscar a las casas. Y en estos tiempos donde todos hablan por WhatsApp y el WhatsApp no se puede pinchar, ¿cómo hacen para encontrarlos? Si no hablan por teléfono. Bueno, porque hay que hacer un mix en la investigación que no solamente tiene que ser a través de las intervenciones telefónicas, que sí, obviamente que las teníamos dispuestas y las teníamos realizadas. Pues ya nadie habla por teléfono. Bueno, por eso, pero en algunos casos sí. Hay que encontrar el teléfono y ver los Pero, audios. bueno, pero también está la sagacidad de quien maneja esa causa, de entender cómo está avanzando esta situación en cada uno de los protagonistas, con el trabajo de campo, con las vigilancias que estaban dispuestas y también, como le comenté, con la figura del agente revelador, quien estaba ahí inmiscuido en esta situación. Y bueno, y obviamente que nos traía la información y es evidente que fue precisa. Ojalá que sirva para que se roben menos celulares por acá. Y bueno, esa es la idea. Gracias, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. El doctor Juan Pablo Godoy Vélez, ¿qué nos trae? A ver. Bueno, justamente, hablando de asociaciones ilícitas, el Colegio de Abogados otra vez fracasa en su... Tus intento de amigos, los que te lawfare. perseguían, te habían denunciado. ¿Qué pasó ahora? Bueno, de la denuncia salió el sobreseimiento en primera instancia, salió en cámara. Recordemos que decían que habíamos vandalizado la puerta del colegio. Hay cámaras por todos lados, entre toda la prueba que se produjo durante la investigación, que muestran que solamente 2 personas que no conozco, pero que presumo son colegas, golpeaban con la palma de su mano una persiana qué metálica que vándalos. te imaginás que lejos estuvo de romperse. Pero además también tenés el operativo policial que decía que la manifestación se produjo sin incidentes y incluso llegó a declarar uno de los empleados de seguridad del colegio que también dijo que no pasó nada, ¿sí? Bueno, pero además también para que el tema lo tratara la justicia federal hicieron la denuncia por violación de la cuarentena. La realidad es que todas las personas que estaban ahí habían pedido los correspondientes permisos, todo el mundo mantuvo la distancia social, usó el barbijo y esto es lo que en un punto también la justicia terminó diciendo. Salió el tiro por la culata porque lo que hicieron fue, de alguna manera, plantear en tribunales si se podía alguien o no manifestar y ejercer un derecho ¿Qué gana de perder el tiempo por una protesta? Dios mío. Y ahora fueron a casación planteando, bueno, no sé, irregularidades en las sentencias, qué sé yo, otra vez. Qué gana hacer perder el tiro tiempo. por la culata. Van a ir a la corte, seguro. Qué seguro. gana hacer perder el tiempo. El que definitivamente no tiene mucha suerte con los funcionarios es el intendente de La Plata, Julio Garro. Tenía trabajando ad honorem como secretaria de protección a la víctima. A Carolina Píparo, cuyo esposo está preso por haber atropellado a 2 víctimas, o sea, 2 motoqueros que lo confundieron con motochorro, les pasaron por encima con el auto y lo dejaron tirados. Píparo no renunció, sigue siendo ahí, creo que pidió licencia por ahí, pese a que dejaron tirados a los motoqueros. Pero esta otra joyita es el subsecretario de Proyectos Especiales de la Municipalidad de La Plata, ¿sí? Un señor que, en lugar de reconocer que Estela Carlotto es una personalidad ilustre en la ciudad de La Plata, no tuvo mejor idea que tuitear a esta inmundicia, no la puedo ver, ¿sí? Y arrancar con una serie de tweets que si estos son los que vienen a pacificar la Argentina, muchachos, estamos jodidos. Claro, ¿qué pasa? Estela Carlotto dijo que ella quería que Macri vaya preso por las irregularidades y las cosas que estuvimos discutiendo en este programa, ¿no? El señor se llama Mauro Palumo, subsecretario de Proyectos Especiales de la Municipalidad de La Plata, que será... Y escribió cosas tales de Carlotto, como que es cómplice de delincuentes, criminales y pone bombas, cara dura, sinvergüenza.
Si mejor la echamos de la ciudad de La Plata, esta desvergonzada cómplice de los delincuentes en este país. Claro, el señor seguramente es un poco bruto y ni siquiera sabe que Carlotto es candidata, por ejemplo, al Premio Nobel de la Paz, que ha ganado premios, que no tiene ninguna causa judicial, ni por corrupción, ni por choreo, ni por nada por el estilo. Y esas son las cosas que a uno lo asustan. Que este tipo de fascista termine siendo funcionario público en la ciudad de La Plata, en la misma ciudad de Carlotto, porque así como escriben estas cosas, después un desaforado le cruza un auto a Carlotto. La verdad es que los organismos de derechos humanos, más allá de lo que opinen y lo que digan en cuestiones de política interna, tienen un reconocimiento internacional que ninguno de estos mediocres va a lograr nunca. Nosotros nos estamos yendo.